imaginamos tener los elementos en nuestro esquema de presencias y un narrador con desplazamiento. ¿Cómo vamos a representar con precisión la presencia de los elementos dentro del gráfico formal? Primero, necesitamos definir cuál es el tiempo de desplazamiento que vamos a poner abajo del gráfico formal. Digamos esto. Y después dibujar lo que está mirando. Una manera efectiva para poderlo hacer es ampliar la dirección de las flechas con un regulador, dibujar un semicírculo un poco más amplio, de manera que puede ser más detallada la división, y dividir este semicírculo, por ejemplo, en partes iguales, o juntar el centro del número acá al final de cada elemento. O al inicio de cada elemento, o a cada curvatura. O sea que en este semicírculo se van a crear una serie de puntos que indican el cambio de dirección del elemento o el inicio y final del elemento. Ahora, la cosa más simple, como primer paso, sería dividir, y con el transportador se pueden medir los ángulos, los grados, dividir este semicírculo en partes iguales, por ejemplo, 4 partes. Y juntándolo con el centro, voy a tener rayos que puedo reportar aquí. O sea que aquí divido lo mismo en 4 partes. Eso sería el desplazamiento en esta dirección. Así aquí puedo poner una letra A, B, C, D, un E. Eso sería A, eso sería B, eso sería C, eso sería D, eso sería E. Ahora puedo medir con una regla la distancia de cada elemento en estas rayas. Por ejemplo, el elemento rojo al inicio no estaría, porque no está dentro del rayo de la mirada. Pero en la parte B sí está esta distancia. Bueno, la voy a reportar aquí, le voy a poner un puntito rojo. En C está aquí, un poquito más arriba. Y en D está fuera. Ahora tengo que definir dónde empezaría, dónde terminaría ese rojo. Puedo juntar el centro del número 1 con el inicio y el final del rojo. Y como ven, se van a cruzar a un quinto entre A y B, digamos más o menos por aquí, y a 3/4 entre C y D, digamos más o menos por aquí. Mido la distancia y voy a reportar el puntito rojo. Digamos que este era así, este un poquito más por aquí. Y al final es bastante más. Este punto va a terminar más o menos por aquí. Como la rotación da una curvatura, el resultado final, yo puedo unir esos puntos, si quiero ser más preciso, poner otro, pero el resultado final sería eso. O sea que el elemento occidental rojo se muestra de esta manera. Porque tomé una referencia dividiendo el recorrido de la mirada del narrador en partes iguales, tomé referencia de la presencia de los elementos a lo largo de esos puntos de miradas y mostrando el inicio y el final, marcando el inicio y el final del elemento y juntándolo, encuentro su representación. El verde haría lo mismo. Voy a medir
en cada rayo de mirada donde se encuentra. Aquí lo ve a esa distancia. Entonces voy en el B a marcar el verde donde sea. En el C, bueno, complicado, aquí como tenemos dos puntos, como si fuese paralelo, que va a intentar acercarse, digamos, en este punto, pero como se acerca de aquí y termina por allá, más allá del rojo. En el punto D está a esa distancia, bastante amplio. Y después desaparece. Puedo hacer lo mismo, ver dónde inicia. Por casualidad empieza exactamente donde empezaba el rojo, o sea, en este punto, pero a una distancia menor, por aquí. Puedo medir las curvaturas. Termina por aquí. Un negro. Más o menos, o sea que lo vamos a encontrar en este punto. Más o menos la mitad entre D y E. Y tiene una distancia bastante grande, o sea que el verde final será a mitad entre D y E, muy arriba. Puedo medir puntos intermedios de curvatura y cuando dibujo todos los puntitos podré encontrar como una representación. Será algo así. O sea, lo que estoy diciendo es que se pueden tomar medidas respecto a referencias de miradas, poner los puntos relativos y unirlos. Más punto tengo, más preciso puedo tener el recorrido.